¿Quiere escuchar la palabra del Señor Jesucristo? Quiere la palabra en este día. El pastor de la misión, el pastor Sileo, un fuerte aplauso a nuestro Rey, el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti. Bien, hermanos, les invito a tomar sus asientos. Les invito a abrir las Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Y hoy, en esta tarde, en esta noche, el Señor Jesús nos va a enseñar cómo Él preparó de antemano esta salvación tan grande. Cómo el Señor Jesucristo enseña al hombre, Él da ejemplos, le enseña por qué senda andar. Cómo el Señor nos corrige, cómo el Señor nos instruye, cómo Dios le enseña al hombre lo que tiene que hacer para salvarse. Él dejó su palabra, que es el libro de la vida, la Santa Biblia, donde miles y miles de personas pasaron por este libro. Muchos han dado la vida por la causa. Esto no es una religión más, esto es una causa. El cristianismo es una causa en la cual muchos han dejado su vida, han dado hasta la última gota de sangre por esta causa. Y hoy usted la tiene en sus manos, la palabra del Todopoderoso, la palabra del Yo Soy, la palabra de que Dios vino y se hizo hombre y anduvo entre los hombres. Y dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí el Yo Soy estaba en medio de los hombres. Y el hombre no entendía, el hombre no aceptaba. Así como en este tiempo muchos ignorantes espirituales no aceptan y no entienden lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer al fin de los tiempos. Todas las cosas están escritas, todas las cosas fueron necesarias que se cumplan a fin de que Dios termine su obra un día. Un día la ha comenzado Dios y otro día la va a terminar. Y al séptimo día dice que Dios descansó de su obra. Y el número 7 representa la perfección de Dios. Y así Dios empezó tratando con su siervo, empezó tratando con Moisés, siguió con Josué, los jueces, los profetas, el profeta Elías, el profeta Eliseo. Y así fueron sucediendo el profeta Samuel. Luego no quisieron más profetas, el pueblo de Israel. Y Dios le levantó un rey porque ellos lo pidieron, un rey que lo podían tocar, un rey que lo podían palpar, como tenían las demás naciones. Y ese hombre se llamó Saúl, fue un fracaso. El pueblo de Dios terminó adorando a los ídolos. Y así fue sucediendo, y Dios le había dejado esa ley que Dios le había dejado a Moisés. Y fueron transgrediendo generación tras generaciones. Y Dios le volvió a mandar a otros profetas. Y así sucesivamente. Y Dios siempre trataba con el hombre. Hasta que Dios trató y le mandó al pueblo de Israel el último profeta, que fue el profeta Malaquías. Y habían pasado miles de años desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del profeta Malaquías. Y Dios, queriendo persuadir a su iglesia, porque en aquel tiempo no estaba iglesia como nosotros, sino que eran sinagogas. Era una junta del pueblo de Dios donde se congregaban para adorar a Dios. Siempre existió eso, hermano. Y el pueblo de Israel, Dios trataba con ese pueblo. ¿Y qué pasó? Dios le envía al último profeta, que fue el profeta Malaquías. Y así todos no se convirtieron a Dios. Así todos no dejaron de servir a Baal. Así todos no se volvieron de su mal camino, sino que siguieron en la perversidad, sino que siguieron adorando a Moloch y a los ídolos, sino que siguieron sirviendo a Satanás. Y Dios, dolido por lo que sucedía, dolido por su pueblo que Él lo había creado para su gloria eterna,
el pueblo de Israel. He ahí Dios hace un silencio de 400 años. ¿Usted sabía? 400 años, 4 siglos pasaron, hermano. Y Dios hizo silencio. No habló con el hombre. No tuvo trato, no tuvo contacto con ningún hombre. Y ahí el pueblo de Israel, entendiendo que Dios se había enojado con ellos, entendiendo que ellos se habían apartado de la ley de Dios y no buscaban a Dios, he ahí tuvieron una conjunción, una reunión entre ellos y dictaminaron que gente de ellos se levante. ¿Para qué? Para hacer respetar la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a ellos en el monte Sinaí. Y así nombraron ciertos hombres que se llamaron fariseos. ¿Te escuchó hablar de los fariseos? ¿Se acuerda que el Señor siempre disputaba con los fariseos? Hoy va a aprender por qué, de dónde salieron los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes fueron los fariseos? Y en ese silencio de 400 años, he ahí, ellos hacen una convergencia, una conjunción, una unión de gente y dicen, bueno, levantaremos gente que nos haga recordar todos los días la ley de Moisés. Y así fue que se levantaron esa secta que se llamó de los fariseos. Y sucedió que ellos empezaron a tomar dominio sobre el pueblo de Dios. Viene con un dicho, con algo importante, porque era cumplir la ley de Moisés. ¿Quién podía estar en contra de la ley de Moisés? ¿Quién podía estar en contra de cumplir los mandamientos de Dios? Pero resulta que el hombre es hombre y Dios es Dios. Y Dios no lo había mandado a ellos. Sí, Dios estaba teniendo un silencio. Pero ¿qué pasó? Ellos se levantaron a sí mismos y empezaron a gobernar el pueblo de Dios. Empezaron a decirle a sus hermanos que la ley era así, 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 a las generaciones que vinieron. Y sucedió que ellos estaban ahí y en principio empezaron con un buen motivo a hacer cumplir la ley de Dios. Pero resulta que después esos hombres se empezaron a sentir importantes. Resulta que esos hombres que hacían que el pueblo de Dios cumpla la ley de Moisés y la ley de Dios, que era la ley de Dios, empezaron a sentirse importantes. Empezaron a darse la gloria a ellos. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ciego, guía de ciego, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo? Y ellos guiaban al pueblo de Dios. ¿Y qué pasaba? Resulta que Dios le había mandado en el Antiguo Testamento, en la Torá, que ellos leían, le había mandado todos los mandamientos de Dios y el ayuno. Y es algo que Dios pone en el ayuno. Es un sacrificio que el hombre hace para Dios, para que Dios lo escuche. Y dice que ellos cuando ayunaban ponían cara de sacrificado, ¿vio? Algo que esa ofrenda que estaban haciendo para Dios, ellos querían ser vistos por los demás. Ellos querían ver que el hombre le pleitesía al hombre, que el hombre se regocije, porque ellos eran los fariseos, los emisarios de Dios, los que hacían cumplir la ley de Dios. Y se empezaron a vestir con túnicas diferentes, se empezaron a vestir con otros atuendos. Y dice que ellos ayunaban en los momentos cruciales donde la gente comercializaba, donde la gente salía afuera, donde la gente estaba en las metrópolis, en las ciudades de aquellos tiempos. Y ellos andaban en las plazas. Y dice que cuando veían un montón de gente reunida, ¿saben qué hacían? Se juntaban donde estaba la gente y empezaban a orar puestos en pie. ¿Saben qué hacían? No oraban a Dios. Se oraban para que todos lo vean a ellos. Querían gloria del hombre. Y Jesucristo lo vino a enseñar, dijo, gloria del hombre no busco. ¿Lo entienden? Fíjese cómo Satanás, lo astuto que es el diablo, que una cosa que es para el bien, lo fue transgrediendo y lo fue cambiando y lo fue retorciendo la palabra de Dios. Al punto de que el pueblo de Israel los veía ellos como los sacerdotes, los veían como la representación de Dios. Y así fue pasando el tiempo. Y luego de esos 400 años nace un niño.
Y dice que cuando nació ese niño, ahí, en Belén de Judea, ya las Escrituras habían dicho que un día iba a venir al Mesías. Un día Dios iba a habitar con el hombre. Un día el creador del mundo y de todas las cosas iba a tomar forma corporal humana e iba a venir a visitar a su pueblo, a sus hijos, aquellos que un día querían ser verdaderos hijos de Dios. Y así nació el Señor Jesucristo en Belén de Judea, en Nazaret. Se crió en Nazaret. Y luego dice la Escritura que ese niño fue creciendo. Y a los 12 años dice que estaba con los doctores de la ley, justamente con esta gente, con los fariseos, los doctores de la ley que estudiaban, los escribas, que transcribían los libros, los pergaminos de generación en generación. Y dice que esos fariseos le hacían preguntas a ese niño, tenía 12 años. Dice que le hacían preguntas y el niño le contestaba y se maravillaban de la sabiduría que provenía de ese niño. ¿Cómo puede este niño que no ha ido al colegio, cómo puede ser este niño que no ha sido instruido en las Sagradas Escrituras hablar con tanta sabiduría? ¿Cómo puede ser? Y ahí preguntaban. Y fue pasando el tiempo y ya el Señor a los 30 años comienza su ministerio, 30 años. Y ahí el Señor empieza su ministerio y sabe que donde está Dios es necesario que Satanás se manifieste. Y también tiene que estar Satanás presente. ¿Lo entienden? Y esa es la señal que Dios está, que hay lucha, que hay batalla. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo dice que peleaba Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Iba a ser tiempo de angustia, pero también estaba Satanás. Y por el alma de Moisés dice que estaba el ángel Gabriel y Satanás y luchaban y disputaban por el alma esa. Por el alma de Moisés. ¿Y usted cree que por su alma Satanás no lucha? ¿Usted cree que Satanás no viene a destruirlo? Sí, hermano. Por eso le vienen las luchas, por eso vienen los problemas al hombre. Pero ahí Dios nos enseña justamente lo que sucedió con estos fariseos. Hoy Dios nos va a enseñar que lo que vale, hermano, es la misericordia. Lo que vale es la gloria de Dios. Lo que vale es que el hombre reciba el Espíritu Santo. Lo que vale es que el hombre sea lleno del poder de Dios. Lo que vale, hermano, es que usted disponga el corazón para que Dios haga la obra en usted. Para que usted diga, Señor, yo soy el barro y tú eres el alfarero. Y la gloria sea para miren lo que dice en San Lucas, capítulo 7 y versículo 36. Y aquí que el Señor está presente y en el nombre de Jesucristo leemos su palabra y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Miren lo que sucedió. Dios, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, ya había comenzado su ministerio, ya había empezado su propósito, por qué había venido al mundo, y ya empezaba a predicar la doctrina, el Evangelio del Reino. Porque muchos hablan del Evangelio del Reino y no saben lo que es el Evangelio del Reino. ¿Saben lo que es el Evangelio del Reino? Es lo que usted tiene que hacer para salvarse. El plan de salvación.
Y ahí el Todopoderoso, haciéndose hombre, viniendo al hombre a visitar, según los profetas habían profetizado anteriormente, años antes. Ahí Dios estaba teniendo un trato. Y dice que uno de los fariseos, comienza así, dice, uno de los fariseos. ¿Por qué dice uno de los fariseos? Uno de los que estaban en esa secta, que se hacían ver, que se hacían adorar, que se hacían que todos los reverencien a ellos. Y ahí ese hombre le dice, y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Qué pasó? Uno, no dice todo, uno de los fariseos. ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta que Dios no condena a nadie? Aún esa gente que estaba desviando al pueblo de Dios, Dios les daba la oportunidad de salvarse. Aún esa gente que se sentía importante, esa gente que se sentía imprescindible delante de Dios, Dios les daba una oportunidad. Y dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Y dice que este hombre rogó a Jesús que comiese con él. ¿Sabe qué rogar? Pedirle, por favor, Señor, entra en mi casa, quiero comer con usted. ¿Y qué pasó? Y dice que habiendo entrado en la casa del fariseo, ¿qué dice? Se sentó a la mesa. Y usted entienda que Dios es espíritu y la palabra de Dios es espíritu. ¿Lo entiende? Si usted lo carnaliza, usted no lo va a entender. Por eso el hombre no puede entender la escritura, porque la escritura es inspirada por lo divino, por Dios, y el único que puede revelar la escritura es Dios. ¿Lo entiende? Por eso es necesario que usted reciba el Espíritu Santo, para que Dios le abra el entendimiento para poder entender su palabra. Como en el camino de Emaús, ¿vio? Que dice que iban dos caminando en Emaús y el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Lo entienden? Esto es como un gran enigma que Dios lo tiene guardado. ¿Solo a quién se lo revela? A su pueblo, aquellos que realmente se quieren salvar. ¿Lo entienden? Y dice la escritura que, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dice que el Señor, ¿qué hizo? Entró en la casa del fariseo. ¿Sabe por qué entró en la casa? Porque el fariseo le pidió: entra en mi casa. ¿Lo traemos a este tiempo? Quiero recibir su espíritu. Quiero ser lleno de usted, Señor. Entra en mi casa. Pero era fariseo. Y sucedió que Dios, teniendo misericordia y no queriendo que nadie se pierda, entró en la casa del fariseo. Y dice que y se sentó a la mesa. ¿A qué mesa? A la mesa de Dios. Usted está sentado a la mesa, hermano. Usted no se da cuenta. En esta noche usted está sentado a la mesa con el Señor. El Señor dando sus deleites, sus cosas espirituales que yo escondido y profundo. Ahí dándole de comer a usted. Partiendo el pan, dice que los hijos de Dios lo reconocieron al partir el pan. Dijeron: este es mi Padre. Porque no lo habían reconocido, pero al partir el pan miren lo que sucedió. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ¿qué dice? ¿Una mujer de dónde? De la ciudad. ¿De qué ciudad, hermano? De la ciudad del Todopoderoso, de la ciudad de David. Una hija de Dios te está diciendo. Pero tenía un problema esa mujer. Era pecadora. Estaba llena de pecado. Estaba llena de cosas que la apartaban del Todopoderoso. Situaciones que le venían a su vida, que Satanás le acusaba día tras día. Su amanecer era acusada por el acusador de nuestros hermanos, el diablo. Y esa mujer era pecadora. Todos los pecados tenía esa mujer. Pero ella iba a tener un encuentro con el Señor. Dios le iba a dar esa oportunidad también a esa mujer. Así como le daba la oportunidad al fariseo, también le iba a dar la oportunidad a esa mujer que era pecadora. Y dice así la escritura: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice que esa mujer era pecadora y supo algo. ¿Sabe lo que supo? Que Jesús estaba a la mesa, que la palabra de Dios estaba dando, que el Señor había vuelto nuevamente a tratar con su pueblo, que ahí Dios empezaba a tratar nuevamente con el hombre. Y esa mujer no perdió el tiempo. Esa mujer supo que ella estaba llena de pecado, pero tenía que llegar al Señor. Tenía que entrar en esa casa donde estaba el fariseo. Tenía que entrar en esa casa.
y era una hija de Dios. Venía con un montón de pecados, con un montón de situaciones que la tiraban abajo. Sin embargo, esa mujer no se juzgó a sí misma, sabiendo que era pecadora. Dijo: es verdad que soy pecadora. No tengo la decencia para estar delante del Altísimo. Pero ¿sabe qué? Yo quiero salvar. Yo si me quedo así me pierdo. Si me quedo en esta situación, mi alma se va a perder por la eternidad. Y oyendo que Jesús estaba ahí a la mesa, oyendo que el Señor estaba dando su palabra, vino hacia él. Y dice la Escritura: y estaba en la mesa en la casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Sabe qué es un frasco? Algo que contiene algo. ¿Y sabe qué es el alabastro? Es una piedra blanca. Es una piedra transparente, blanquecina, suave, pero dura a su vez. Y era el alma de esa joven. Era el alma de esa mujer pecadora. ¿Sabe qué? Era para algo muy bueno ese frasco de alabastro. Porque ese frasco contenía perfume, algo muy agradable a Dios. Pero su alma estaba dura. Su alma, su corazón estaba duro. Quizás ella quería largar una lágrima delante del Señor. Pero su corazón estaba duro. ¿Hasta qué? Hasta que se encontró con el Señor. Y miren lo que dice la Escritura. En el 38 estoy. Y estando detrás de él a sus pies. ¿A dónde estaba? Detrás del Señor a sus pies. ¿Saben por qué estaba detrás? Porque esa mujer había caminado mucho. Y había caminado mucho delante de Dios. Y se había dado cuenta que nada le había servido. Se había dado cuenta que se había equivocado una tras otra vez. Y esta mujer esta vez no se quería equivocar más. Esta mujer, ¿sabe qué quería hacer? Quería caminar detrás del Señor. Le dijo claramente al Señor en su corazón: Señor, he caminado mal, ahora quiero caminar detrás suyo, quiero seguir sus pasos. Y dice que estaba llorando. ¿Sabe por qué lloraba? Porque se veía indigna de estar delante de Dios. Y parecía que Dios no la veía, porque dice que estaba detrás del Señor a sus pies. Usted cuando camina mira para adelante, no mira para atrás. Y dice que estaba llorando detrás del Señor. Pero ahí el Señor estaba hablando con el fariseo. Pero Dios estaba muy atento al corazón, escudriñando el corazón de esa mujer que venía por detrás. El Señor Jesucristo estaba muy atento a la que su hija le estaba pidiendo. Y dice que esas lágrimas regaban los pies del Señor. Miren lo que dice la Escritura. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Miren lo que pasaba, hermano. El total arrepentimiento que tenía esa mujer. Era lo más despreciado de la sociedad. ¿Y sabe qué? Ella no tomó ese prejuicio que el hombre le iba a hacer, sino que dijo: yo tengo que tener un encuentro con el Señor. Yo sé que el Señor está ahí. Yo lo sentí, yo lo vi. Y yo tengo que ir a Él. Y muchas cosas lo acusaban a esa mujer en ese momento. Por eso ella lloraba en silencio con el Señor. Y en lo profundo de su corazón se arrepentía por todas las cosas malas que había hecho en su vida. Y ahí Dios estaba escudriñando el corazón, como en este momento lo está haciendo el Todopoderoso, escudriñando cada corazón de cada hijo de Dios. Y dice que esa mujer llorando, dice que las lágrimas regaban los pies del Señor. ¿Sabe que la lágrima? El dolor que ella tenía por verse en esa condición espiritual, por verse que si el Señor no la ayuda ella se perdería. Y ahí estaba la vida, ahí estaba el Creador, el que hizo el cielo y la tierra en forma de hombre, tomando cuerpo corporalmente. Y ahí estaba el Señor que había venido a salvar a su pueblo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, con un hombre, el fariseo, y con una mujer pecadora. Y dice la Escritura: y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Qué dice? Cuando vio esto el fariseo, ¿qué? Que lo había convidado. ¿Se acuerdan que le había pedido un día que Dios entre en él? ¿Y que Dios había entrado? ¿Qué hacía el fariseo? Dijo para sí. Y eso es lo que a Dios
lo condenó a ese hombre. Dijo para sí, no se lo dijo a Dios, dijo para sí. Dios conocía el pensamiento de ese hombre, conocía que estaba de mal en peor ese hombre en su vida espiritual. Y Dios le daba un arrepentimiento. El Señor quería que ese hombre se arrepintiera. Pero ese hombre no era sincero con Dios. Ese hombre no estaba siendo sincero con el Todopoderoso, sino que decía para él. En su corazón murmuraba ante Dios. En su corazón condenaba. En su corazón, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué deja de hacer lo otro? Hermano, ¿qué le dirá el barro a Dios? Si Dios lo quiere moldear de una forma, el Señor lo moldea de otra forma. Lo va entendiendo. Dios hace como Él quiere con el hombre. Y justamente entiende, hermano, que Dios va a hacer todo al revés de lo que la carne del hombre quiere. Porque Dios es espíritu, como dice ahí abajo. Y Dios lo va a llevar al espíritu, para que usted sea espíritu y sea vida, y vea aparezca la vida de la fe. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Miren lo que pasó, dijo para sí. ¿Sabe lo que tenía que haber hecho ese fariseo? Si tenía un mal pensamiento, tenía que decírselo al Señor. ¿No estaba acaso el Todopoderoso delante de él? ¿No estaba el Señor? ¿Usted cree que el Señor le iba a condenar si él le decía? No, hermano, Dios le iba a dar la salida, pero él se lo guardó. Y mire lo que dijo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mire lo que pasó. ¿Qué estaba haciendo ese varón? No solamente que estaba perdiendo, jugándose la salvación de su alma, sino que ya estaba condenando al otro, sino que ya la estaba menospreciando a esa mujer, sino que ya la estaba mandando al infierno por él. Mire, por ese hombre, si hubiera sido que él tenía que darle la vida eterna, ya esa mujer estaba perdida. Y el Señor Jesucristo dice: yo no vine a condenar al hombre, sino yo vine a salvar al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí estaba la vida eterna delante de ese hombre, y el Todopoderoso escudriñando el corazón de uno y escudriñando el corazón del otro. Dice que en ambos habían entrado en la casa, en ambos habían sido un día lleno del Espíritu Santo, pero había uno que juzgaba, había uno que murmuraba contra Dios, había uno que altercaba contra el Altísimo. Y miren lo que pasó. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: sí, maestro. ¿Vio? Miren la falsedad, hermano. Sí, maestro. ¿Por qué no le dijo: Señor, antes de que me diga eso, sabe que tengo un mal sentimiento? Estoy pensando mal contra usted. Estoy pensando mal contra las cosas sagradas de Dios. Estoy poniéndome contra el Altísimo. Estoy desobedeciendo la voluntad de Dios. Estoy juzgando, estoy condenando. No dijo eso. Dijo: sí, maestro. ¿Y sabe cómo se lo habrá dicho? Con una sonrisa. Así de dónde dibujada la sonrisa. Y eso es lo que Dios detesta: la falsedad. Una mujer estaba clamando por su vida, y otro que Dios también tenía misericordia, pero estaba siendo infiel a Dios, con un corazón malo delante de Dios. Y mire lo que pasó. En el 41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Miren lo que le dice el Señor. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, para que usted entienda, se pone en contexto. Antiguamente el hombre trabajaba por un denario. El salario de un día entero de sol a sol era un denario. Y esa no la paga de un hombre. Y dice que el acreedor al acreedor le debía, uno le debía 500 denarios. Fíjense, el año tiene 364, 365 días. Más de un año de trabajo. Una suma muy importante que le debían a ese acreedor. Y el otro le debía solamente 50 denarios, o sea, 50 días.
Y dice que el acreedor, ambos perdonó. Ambos no lo miró esa deuda que tenían, porque estaban en pecado ambos. Y yo se lo estoy explicando yo ahora. Ambos estaban en pecado. Dios no miró esa deuda que vos tenías, no miró lo que tenías vos en tu corazón cuando te llamó, sino que entró en tu corazón, sino que vino el Espíritu Santo a ti. Ambos estaban condenados porque ambos le debían a ese acreedor. Sin embargo, Dios lo perdonó. ¿Y qué pasó? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿a cuál de ellos le amará más? ¿Por qué dice a cuál de ellos le amará más? Porque uno era más pecador que el otro. O por lo menos ese se creía más santo que el otro. ¿Lo entienden? Para la afuera, el otro era una porquería. Esa mujer era condenable. Esa mujer había hecho todas las cosas que el mundo puede darte contra la ley de Dios. Y el otro se ponía en pie, ¿vio? Fariseo. Oraba en las plazas en pie. Estoy ayunando, estoy haciendo esto, estoy haciendo este sacrificio. Ponía cara de sinceridad. Y su corazón estaba sucio delante de Dios. ¿Lo entienden? Y los dos estaban delante de Dios. Y sucedió, la Escritura dice, y respondiendo Simón dijo, pienso a quien perdona más. Y el Señor le dijo, rectamente ha juzgado. ¿Qué hacía el Señor? Le estaba dando la condenación por la propia boca de esa persona que había condenado. Ahí Dios la estaba juzgando a esa persona por la propia boca. Con lo que, de acuerdo con la vara que me dice, serás medido. Y con lo que juzgas, serás condenado, serás juzgado, dice el Señor. ¿Lo entienden? Tenga mucho cuidado con lo que se habla. Tenga mucho cuidado cuando usted se levanta contra el Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios y nosotros somos hombres. Y no entendemos, no conocemos el final de esto. ¿Lo entiende? ¿Usted conoce qué va a pasar mañana con usted? ¿Usted conoce lo que va a pasar mañana con usted? ¿Usted sabe si mañana va a vivir? ¿Usted también lo sabe? ¿Verdad que nadie lo sabe? Dios sí lo sabe. ¿Lo entiende? Y mire lo que pasó. Y vuelto a la mujer, ¿qué hizo el Señor? Ella se había humillado, había regado con lágrimas sus pies, estaba totalmente arrepentida su corazón, arrepentido hacia Dios. Y sucedió que el Señor, ella parecía que Dios no la veía, porque Dios estaba hablando con el fariseo, estaba hablando con ella, y el Señor estaba sentado a la mesa. Ella estaba recibiendo el alimento, el fariseo también estaba recibiendo el alimento. Sin embargo, el Señor miraba para otro lado. Parecía que miraba para otro lado. Parecía que no la veía el Señor, porque ella estaba detrás, llorando en sus pies. Y dijo el Señor, y vuelve a la mujer. Ahí se dio vuelta el Señor y la miró. Y ahí halló gracia esa mujer delante del Todopoderoso. Y ese es el Hijo de Dios que tiene que hallar gracia. Mire lo que pasó. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿veis esta mujer? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies. Un día había entrado en la casa de Simón, pero no habría sido bienvenido el maestro. Él le había pedido que entre en su casa, pero no lo había recibido con alegría. No se había preocupado porque el maestro permanezca en su casa. Ahí el Señor había caminado tanto tiempo con el calor, sus pies ajados, y ni siquiera había puesto un agua para lavarle los pies al Todopoderoso, porque creía de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y dice la Escritura, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. ¿Qué pasaba? Dos ejemplos. Ahí Dios mirando a esa mujer parecía que no lo miraba, que el Señor nunca la iba a ver, que el Señor nunca iba a prestar atención por esa situación que ella tenía en su vida, irremediablemente para ella.
Ella se veía perdida, sin salida en su vida. Pero esa mujer tenía una esperanza en el Señor. Ahí lo tengo a Dios. Ahí lo encontré. Estoy en la casa, estoy comiendo, estoy a la mesa. No soy digna de sentarme a la mesa, pero quiero tocar los pies del Señor. Y en esas lágrimas caía una tras otra vez la lágrima. Y caía y regaba los pies del Señor. Y sabe que el Señor escudriñando el corazón de cada hijo de Él. De esa mujer, ahí la ponía el ejemplo del Señor. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Mire lo que pasó. Esa mujer también un día había entrado el Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Se sintió cómoda? No. No había cesado de besar sus pies. Todos los días besaba sus pies. Y hoy usted, Dios entró en usted. Usted que recibió el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo con el Espíritu Santo que usted recibió? Con lo que un día Dios le dio. Besa los pies del Señor. Lo hace sentir cómodo al Señor. Lo busca el Todopoderoso desde que entró hasta el día de hoy. O murmura contra la iglesia. O juzga. ¿Vio? Mire lo que sucedió. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume en mis pies. ¿Qué había dado esa mujer? Algo carísimo. Algo que en otra escritura, en otra parte, habla de los evangelios. Habla que Judas reclama y dice: ¿por qué esto no se vendió en 300 denarios y se lo dio a los pobres? En otra escritura, en otra parte. Era algo muy valioso que tenía esa mujer. Y ella no le importaba eso, en cuanto a la carne, sino que ella quería dar todo lo que nunca había podido dar al Señor. Ahora que lo había encontrado, ahora que había pasado todas las cosas que había pasado en su vida, ahora lo tenía el Señor delante y no quería que el Señor se desagrade de ella. Ella no quería hacerle fiel al Señor, quería seguirlo hasta el último día de su vida. Y había derramado ese perfume delante del Señor. Y mire lo que sucedió. No diste en el 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿Sabe qué quiere decir no diste beso? Desde que entró, hablaba del Señor. Todos los días de su vida hablaba del Señor. El Señor era lo primero en su vida. Desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Un día había recibido el Espíritu Santo, pero todos los días lo ponía el Señor primero en su vida. Todos los días lo ponía el Todopoderoso en su vida. Todos los días Jesús iba primero. Todos los días donde ella iba, todo lo que hagáis de hecho de mi palabra, hacerlo en mi nombre, dijo Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. En el 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. ¿Cuántos pecados tenía esa mujer? ¿Cuántas situaciones que la acusaban en su vida? Ahí tenía. Mire si el Señor hubiera visto los pecados que ella tenía. Mire si el Señor lo hubiera juzgado a ella por las cosas que la acusaban. Mire si el Señor lo hubiera condenado como ese fariseo. ¿Usted cree que se iba a salvar esa mujer? No, hermano. Lo que Dios le quiere enseñar es que usted entienda que Dios es misericordioso. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios los vino a llamar a salvación. Dios quiere que el mundo entero sepa que Jesucristo está vivo. Dios quiere que el Señor Jesucristo, que un día anduvo en las calles de Jerusalén, que un día anduvo entre los hombres, sepa que hoy está vivo el Señor, que resucitó de los muertos al tercer día. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
¿Qué le dice el Señor en esta noche? Tus pecados te son perdonados. Eso que te acusaba, mujer, eso que te apartaba de mí, aquí yo te perdono. Aquí en esta noche tus pecados te son perdonados, mujer. Porque muchos has pecado y yo mucho te he perdonado. Y amo mucho. Te he creado para mi gloria eterna. Te he creado para que seas partícipe de esta última creación que yo haré. Y he hablado desde siglos y edades, desde tiempos antaños y antiguos. He hablado a mis profetas que un día iba a restaurar el reino de Israel, que un día iba a dar la corona de vida eterna. Y aquí he venido salvado y viniendo a edificar gigantes, porque Dios es grande, Dios es Dios, y Dios tiene que dar resultados de esta primera salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Se da cuenta, hermano? Que donde está Dios, ¿qué tiene que estar? La murmuración, la habladuría, el pleito, los malos pensamientos, la contienda. Todas esas cosas es necesario que estén. ¿Lo entienden? Y si usted en esta noche, hermano, esta palabra la está tocando a usted, Dios le está dando sabiduría que los demonios, las huestes espirituales de maldad lo están usando, y usted está siendo usado por Satanás. Arrepiéntase, hermano. Pídale al Señor que el Señor le saque eso de su corazón, porque dijo el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Hoy Dios está el Salvador. Hoy Dios no quiere que el hombre se pierda. Esa debilidad que usted tiene en su vida, en su alma, pídaselo a Dios. Señor, ayúdame. Saca de mí lo malo. Saca de mí la murmuración, Señor. Porque esto me pone directamente contra ti. Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. No era profeta. Tenía sus ojos velados, era el mismo Dios que estaba ahí. Pero no lo podía ver. ¿Sabe por qué? Porque había murmuración. Había pleito. Había habladuría, hablaba. Y usted dice, ¡ay, pero yo no lo vi! Hermano, lo pensaste. Lo pensaste. ¿Lo entiende? Usted cuando piensa algo, usted entienda esto, es como si usted escribiera en el aire para Dios. Ah, pero yo no lo hice, pastor. Hermano, lo has pensado. Hoy Dios te está exhortando para que te pongas a cuenta con Él. Dios no quiere que mueras. Dios quiere que seas salvo de esta perversa generación. Dios te trajo, te hizo conocer su nombre, te trajo a este lugar, te ha hecho conocer su nombre, su Santo Espíritu, te dio de su Santo Espíritu, para que tengas fuerza para luchar contra el enemigo, para que tengas fuerza para luchar contra Satanás. No digas, no tengo fuerza, sí, hermano, pídale fuerza a Dios, pídale al Señor un ángel de fuerza, un ángel de fe, para seguir en el camino, hermano. ¿Lo entiende? Porque las olas del mar golpean y los vientos pegan. ¿Y sabe quién es el que llega al fin? El que sea fiel y verdadero. El que no siga al hombre. Nunca siga al hombre, hermano. Sígalo al Señor Jesucristo. Él es el que va a dar la vida. Aunque todos se olviden de ti, dijo el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Pero tú te tengo que cumplir en las palmas de mis manos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Así que, hermano, arrepiéntase. Cada uno sabe en su corazón qué es lo que tiene. Saque eso malo, saque ese peso que tiene en su alma. Porque un día usted recibió el Espíritu Santo y ese Espíritu no te da un espíritu de cobardía, dice el Señor, sino te da un espíritu de poder. Y haga como dijo el apóstol Pablo en la carta de Filipenses, cuando dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pídale al Señor la gloria.